Mediodía, hora central europea, y pendientes de los mercados financieros de esa sesión dubitativa hoy en la renta variable europea, con un IBEX que se salva de esas ventas que asolan al resto de índices del viejo continente. Tenemos a esta hora de la tarde al DAX ETRA, tras haber conocido ese ZEW de sentimiento del inversor, que en unos minutos vamos a analizar. Lo tenemos retrocediendo apenas unas décimas porcentuales. Se escapa, como decíamos, de esos huecos bajistas la bolsa nacional, el IBEX 35, el selectivo español, va hacia los 9.450, apunta con una subida del 0,44% a nuevas revalidaciones sobre los indicadores de las últimas sesiones, mientras que Italia, las del sur de Europa, también muestran un tono positivo, aunque tímido, con respecto a las compras en el resto de parques. Milán, a esta hora de la mañana, también rebotando, tiempo real en los 28.460, con Londres, tras haber conocido una tasa de paro que se incrementa en el Reino Unido hacia los 7.553 puntos de mercado, en un contexto en el que todo se espera a lo que suceda dentro de 48 horas. Al Banco Central Europeo, al comunicado que hará el Consejo de Gobierno de Christine Lagarde desde Frankfurt sobre subir o no subir, pausar los incrementos en los tipos de interés para la divisa única. Los analistas de Bank of America hoy discrepan de los expertos de Morgan Stanley, que ayer decían que habrá pausa. Pues bien, aquí se anticipa por BofA, por Bank of America, que el proceso de subidas de tipos va a seguir insistiendo y haciendo hincapié sobre la desaceleración económica de la zona euro. El economista jefe de la entidad, concretamente, dice que el supervisor va a subir los 3 tipos de interés oficiales. Lo va a hacer este jueves en 25 puntos básicos, con una decisión que aún está reñida, pero que creen que por lo general, según las últimas noticias, según los últimos datos, se apoya un nuevo incremento, un nuevo endurecimiento monetario. En este sentido, los norteamericanos añaden que habrá suficiente apoyo dentro del Consejo de Gobierno para este alza de tipos, teniendo en cuenta 4 factores concretos. En primer lugar, unas perspectivas de crecimiento más débil, aunque sin entrar en la recesión. Ayer en la Comisión Europea hablaba sobre esas de verano en las que estimaba que la eurozona desaceleraría en su crecimiento económico, pero no lo suficiente como para encadenar varios trimestres consecutivos de retrocesos. Y como segunda razón se indica una inflación casi o totalmente convergente con el objetivo, el 2% al final del periodo de previsión, aunque será más fuerte en el corto plazo, en lo que viene. En tercer lugar, en Bank of America destacan pequeños repuntes en las expectativas de inflación y de los costes laborales unitarios. Y por último, señalan que la ausencia de indicios claros de un máximo de la inflación subyacente pueden apoyar una nueva subida de los tipos de interés. De cara a las próximas reuniones, eso sí, admiten no saber nada y tener muy poca orientación sobre lo que suceda. Sondeo de confianza para los inversores en Alemania, 11 de la mañana, el ZEW, se lo hemos contado en esta misma señal en Negocios Televisión, sube a menos 11,4 puntos en septiembre desde menos 12,3. Se desploma, eso sí, la situación actual, con unas expectativas de inversión que no son nada halagüeñas, al menos en el corto plazo, para la zona euro. Aquí tocan una zona de menos 79 enteros, y para el conjunto de la eurozona tampoco son positivas las señales y los números, los indicios económicos que van llegando desde la locomotora europea. Aquí hablan de un retroceso de hasta el menos 8,9%. Alemania, foco en el continente, pero también aquí en España. Confirmación oficial de la presión de precios en España por parte de Estadística. Sube levemente el IPC en agosto hasta el 2,6%, lo que se traduce en un incremento de 3 décimas, que achaca ese ascenso principalmente a la subida de los precios de los carburantes durante el 8º mes del ejercicio, ese de las vacaciones en el que todos hemos pagado más por la gasolina. De su lado, la subyacente, la que excluye por volatilidad precisamente esto, los carburantes, la energía, pero también los alimentos frescos, la cesta de la compra diaria, cae hasta el 6,1%. Se consolida de esta manera España como la economía europea con mayor crecimiento, y fuentes del departamento de Nadia Calviño de Economía señalan por la menor inflación, lo cual beneficia a la competitividad del sector empresarial español y también al poder adquisitivo de los salarios. El caso es que el dato destaca por la influencia en el transporte. Se sitúa en su tasa en el 1,2%, estos 6,5 puntos por encima de la del mes pasado, y debido sobre todo a la subida de los precios de los carburantes, pero también de los lubricantes para vehículos personales, frente al descenso que se vivía en agosto del año pasado. Por el contrario, vivienda, alimentos, bebidas no alcohólicas, hoteles, cafés, restaurantes destacan por su influencia negativa, a pesar de haber subido precios en los últimos tiempos y en el último mes como consecuencia de las vacaciones de verano en concreto. Y por el punto optimista, en este caso la vivienda disminuye su variación en más de 3 puntos hasta el menos 18%.
Cal y arena, entre tanto, para el Banco de Inglaterra. La subida de tipos consigue enfriar al mercado laboral, pero ojo porque la presión lleva a subir salarios a las empresas y provocar efectos de segunda ronda. Entre mayo y julio se sitúa la tasa de paro en el 4,3%, medio punto por encima de la registrada el pasado trimestre. Se atribuye el repunte del desempleo al incremento de los parados de hasta 12 meses. La estimación de los trabajadores asalariados, eso sí, para el mes de agosto apunta a un descenso mensual de más de 1 millar de personas respecto a la cifra revisada de julio. ¿Pero cuál es el problema? El crecimiento anual de los salarios, que incluyendo las bonificaciones, los bonus de los trabajadores, alcanzan el 8,5% de incremento los sueldos en el Reino Unido, en una línea en la que el crecimiento salarial sigue poniendo en aprietos al Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. La persistencia de un crecimiento salarial excesivamente vigoroso en julio significa probablemente que tengan que subir los tipos de interés bancarios en la reunión de este mes. El Banco de Inglaterra es uno de los 14 centrales que se reúnen en este noveno mes del ejercicio, pero dicen los analistas que el final del ciclo de endurecimiento ya no está muy lejos. Bueno, tras conocerse este dato de paro en el Reino Unido, Sarah Briden, la que va a ser la próxima vicegobernadora de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, ha descrito la actual actividad económica británica como débil. En una carta que envía al Comité Selecto del Tesoro antes de su audiencia y confirmación, Briden señala que el Producto Interno del país, el PIB, está solo ligeramente por encima de su nivel anterior a la COVID y que esto es un problema porque el consumo aún sigue siendo débil. Subraya que la inflación, que sus indicadores apuntan todos a una economía ajustada con una demanda mucho más fuerte que la oferta. Además, elogia, eso sí, al Banco de Inglaterra, a donde va a estar trabajando en los próximos años por las medidas que ha adoptado para luchar contra la inflación, al tiempo que apunta que, sin embargo, es importante no intentar rehacer decisiones pasadas de política monetaria con el beneficio de la retrospectiva. Vladivostok es el escenario sobre el que se configuran las nuevas relaciones de Rusia con el oriente del mundo. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, va a dar mañana su discurso en el octavo Foro Económico Euroasiático, pero hoy ha avanzado algo de por dónde irán los tiros y todo apunta a transmitir confianza en su país, su divisa y la estabilidad de su economía. Tono tranquilizador para decir que el rublo va bien y que las perspectivas, a pesar de las caídas del último mes, son buenas y por eso no han tomado cartas en el asunto para imponer controles de capital y estabilizar la moneda. La volatilidad del rublo es manejable, han sido las palabras de Putin hace unas horas. Al mismo tiempo, los exportadores se han visto limitados a la hora de recuperar sus ingresos del exterior, lo que ha restringido la oferta de divisa. A día de hoy, Rusia es un país dividido en cuanto al asunto de controles de capital, porque con la presión el movimiento del dinero está dando señales de que se estabiliza después de que haya sido la tercera mayor depreciación de los emergentes en este año. A pesar de la creciente dependencia de Rusia del comercio con Asia, el evento ha llegado a reflejar cierto aislamiento de Moscú en el frente occidental. De hecho, tal es así que el vicepresidente de Laos es el invitado más destacado que comparecerá este año durante la sesión plenaria. Uno de los temas del foro de este año, la ampliación del comercio internacional, las inversiones, la cooperación científica y técnica y dar los primeros pasos o continuar por el camino de la liquidación de comercio en distintas monedas internacionales como el dólar y el euro. Entre tanto, y después de varias idas y venidas, Kim Jong-un, el líder norcoreano, habría llegado a Rusia, según informan varias agencias, para celebrar una rara cumbre con Vladimir Putin, en la que se discutirá un posible acuerdo de suministro de armas norcoreanas para la guerra de Ucrania. Se espera una reunión esta tarde, para un viaje, en el que será la visita a gran escala para estrechar lazos, según ha declarado Dmitry Peskov, el que es el portavoz del Kremlin. Cita que llega en medio de la preocupación de Occidente de que Pyongyang planee proporcionar armas a Moscú para reemplazar las existencias que se han agotado en gran medida durante 18 meses de lucha en Ucrania. Kim va acompañado de hecho de altos funcionarios de su gobierno, pero también de personal militar de su país. Atención también a los movimientos que se están produciendo en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha vetado un proyecto de ley respaldado hace una semana por su propio parlamento que retrasa un año la reapertura de la divulgación pública de declaraciones de activos por parte de los funcionarios del país. Restricciones a los trabajadores estatales que no son aceptables, son las palabras del ucraniano en Twitter. De hecho, las declaraciones electrónicas de activos han sido congeladas en los últimos tiempos, justo después de lanzar la invasión por preocupaciones de seguridad. Y fue la semana pasada cuando el parlamento votó restaurar la
la norma de declaración suspendida tras la guerra y el lanzamiento el pasado febrero del 22. Ahora el problema es que se quiere por el Parlamento que estén cerradas al público un año. Zelensky dice que no es lo conveniente y que frustra el objetivo principal de responsabilizar a los funcionarios de los problemas que tenga que haber. Esto se escuda también en otros asuntos. Zelensky tiene que poner esta ley sobre la mesa para que el Fondo Monetario Internacional le dé un paquete de asistencia de 15.600 millones y para que la Unión Europea vea con mejores ojos entrar en el bloque comunitario. Y mientras tanto, desde Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren exige una investigación sobre SpaceX después de que Elon Musk reconociera que había impedido que Ucrania extendiera la red privada de satélites Starlink para un ataque de buques de guerra rusos cerca de la costa de Crimea. Warren, como miembro del Comité de Servicios Armados, quiere que el Departamento de Defensa investigue su relación contractual con la compañía, aunque SpaceX ya obtuvo contratos del Pentágono para lanzar satélites espía, no tenía contratos de defensa para el uso de Starlink en Ucrania en el momento en el que los líderes de aquel país pidieron a más que ampliara la cobertura para los ataques de los buques de guerra. El Departamento de Defensa, eso sí, ya ha comenzado a pagar cantidades no reveladas para respaldar el uso de esta tecnología del sudafricano en el país en guerra. Se recrudece, entre tanto, la situación en Oriente después de que la Armada china haya lanzado las maniobras más grandes de su historia con un portaaviones en el Pacífico Occidental, según el Financial Times. Esfuerzo de Pekín para mostrar su fuerza militar con la que podrían hacer frente a un posible conflicto con Estados Unidos y los aliados. En Shandong, el segundo portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación está a camino de converger con más de otros 20 buques de guerra chinos en aguas entre Taiwán, Filipinas y el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. La medida sigue una serie de ejercicios militares liderados por Washington en 4 lugares de China, en los que participaron más de 2 docenas de naciones. A finales de agosto fue Washington quien llevó a cabo un ejercicio naval con Japón, Australia y Filipinas en el mar de la China Meridional, seguido de una navegación bilateral con un barco filipino, una operación conjunta con los guardacostas de Tailandia en aguas en disputas con el gigante asiático. Y ojo a la advertencia, el mundo está en el principio del fin de la era de los combustibles fósiles, es lo que dice el principal organismo de control energético mundial, que por primera vez ha pronosticado que la demanda de petróleo, de gas natural o de carbón va a alcanzar su máximo antes de 2030. Nuevas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía que pronostican que el consumo de las 3 principales fuentes de combustibles fósiles va a comenzar a disminuir en la década debido al rápido crecimiento de las renovables y la difusión de los vehículos eléctricos. Contexto en el que los gobiernos de todo el mundo aumentan las inversiones en lo verde en respuesta al cambio climático y la crisis energética avivada por la invasión de Ucrania. Muchos han enfrentado, eso sí, reacciones violentas por el gasto durante la crisis del coste de la vida, durante esta crisis inflacionista provocada también por el terreno bélico. Entre tanto, Jamie Dimon, el que es consejero delegado en JP Morgan, vuelve a apuntar a los mayores requisitos de capital que los reguladores estadounidenses propusieron para la industria bancaria en julio, diciendo que le encantaría saber qué es lo que realmente quieren lograr. Exigir a los prestamistas de aquel país que posean más capital que sus competidores internacionales, dicen desde la dirección de la entidad, es directamente un agravio para todos ellos. Los reguladores, a juicio de Dimon, deberían haber compartido más sobre el coste-beneficio para la sociedad de una medida como esta. Considera el estadounidense que la salud de los consumidores y las empresas estadounidenses sigue siendo bastante buena, aunque añade que el exceso de ahorro, el recogido durante la pandemia, poco a poco se está agotando. Demanda 10 veces superior a la oferta. Es la escalofriante cifra de la salida a bolsa del año, la de ARM, el diseñador de microchips, propiedad de SoftBank, que llega mañana a los mercados financieros. Lo que se descarta por el momento es que amplíe el número de acciones que sacará a mercado con un gigante nipón que pretende mantener una participación superior al 90% del capital en la de microchips. La empresa ya ha explicado durante su gira para inversores que espera un crecimiento de ingresos del 11% en su año fiscal actual y un aumento en el rango medio de 20 puntos porcentuales para 2025, impulsado por la demanda de estos semiconductores para centros de datos y la inteligencia artificial.